misión carismática al mundo, donde los milagros son realidad. Bueno, se pueden sentar, bienvenidos. Saluda a la persona que está a su lado, dígale bienvenido. Qué gusto verte en esta mañana. Estás hermoso, hermosa. Bueno, le he colocado como título el atractivo oculto y no es como muy claro de entender. No sé usted qué se imagina sobre atractivo oculto, pero son cosas que nos atraen, que nos llaman la atención de una manera muy fuerte. Amén. Y algo muy interesante es nuestra curiosidad. Dios nos hizo con curiosidad, ¿cierto que sí? ¿Cuántos hay curiosos acá? Que no se quedan con lo que le dice, sino que van a investigar mucho más, a profundizar. Amén. No sé cuántos de esos hay acá. ¿Sí? O muy pocos. Bueno, entonces vamos a ser curiosos. Entonces, investigando sobre la curiosidad, hay curiosidad buena y hay curiosidad mala. La curiosidad buena es aquella en la cual aprendemos a hacer las cosas de manera diferente, la cual nos instruye y nos prepara para un futuro. Los niños son súper curiosos, siempre están preguntando, y cierto que sí, pero cuando ya somos mayores a veces nos cuesta ser curiosos. La curiosidad hace también como cristianos que crezcamos de manera como Dios quiere, porque leemos la palabra de Dios. Cuando venimos acá, alguien nos dice, ¿puedes hablar con Dios? ¿Puedes leer la palabra de Dios? Hay cosas preciosas que como hijos de Dios tenemos que profundizar. Amén. Pero también está en contraste la curiosidad mala. Seguramente que en esta iglesia no hay curiosidad mala. Eso es en otros lugares. Diga amén, gloria a Dios, ¿cierto? Aquí todos tienen curiosidad buena. Entonces, curiosidad mala es entrometerse en la vida de los demás. Entrometerse en la vida de los demás, alimentando habladurías y chismes. Acá ninguno es chismoso, ¿cierto que no? Gloria a Dios, amén. Ninguno es chismoso acá. Que no le gusta, eso es del diablo, eso no es de Dios, amén. También puede, también puede manifestarse como una búsqueda desmedida de lo ajeno o de lo inapropiado, inicuo o perverso, lo cual puede convertirse en una debilidad si no se controla. Hay personas que tienen fascinación por lo oculto malo, se fascinan, se estremecen, está por todo su cuerpo. Dice que esa curiosidad mala se ve potencializada por internet. Nadie tiene internet acá. Todos estamos en las cavernas, nadie ve aquí, ¿cierto que no? Aquí no. Gloria a Dios. El uso de dispositivos móviles, especialmente entre los jóvenes, donde la falta de disciplina nos puede llevar a que el deseo de saber termine convirtiéndonos o llevándonos a una prisión. Entonces mira qué delicado es cuando nosotros somos curiosos de la manera negativa. Debemos ser curiosos en las cosas de Dios. Cómo entenderlo, cómo saber qué está hablando sobre mi vida, escudriñarlo. Entonces yo creo que esta iglesia va a tomar lo positivo de esta palabra. Algo interesante que yo descubrí conforme a esta palabra es que hay una librería que se va a abrir la otra semana. O sea, esto está caliente. Esta librería no se ha abierto. Los estoy contando calientico. Pero esta librería no es una librería común y corriente. Es una librería del terror. Es una librería de las cosas ocultas, de la oscuridad. Y va a abrir el 30 de agosto en el barrio Triana de Palmas de la Gran Canaria. Todo el mundo, o algunas personas, o muchas personas, están esperando que se abra esa librería en ese lugar. Están expectantes. Dice que también convirtiéndose en la primera de su tipo en España. Este proyecto, liderado por los editores María Yuste y Jorge Torres, propietarios de Edición Garoe, no solo venderán libros de terror, novelas negras, fantasía oscura, sino que también incluirá objetos de culto. Rincón dedicado a religiones satánicas. Mira qué interesante. Ese lugar es especializado en lo oculto. Y muchas personas curiosas por el mal van a ir a ese lugar. ¿Quién me dice? Van a ir a ese lugar porque está fascinado con las cosas ocultas. Aquello que nosotros muchas veces no queremos hablar, pero es necesario hablarlo en la iglesia. Es necesario sacarlo a la luz. Porque bueno, es que Dios está con nosotros y es omnipotente y nos ama y es precioso. Y tiene grandes cosas para tu vida y yo lo creo en el nombre de Jesús. Pero también el enemigo también encubiertamente se entra a nuestras vidas, se entra a nuestras casas y nos vuelve la vida
imposible de poder avanzar. Dice acá también que el nombre de la librería Aranfoy ve inspirada en un personaje de la mitología herreña, un intercambio entre dioses y personas. El local está decorado con elementos macabros como cráneos, candelabros, un piano de cola, y contará con una figura llamada la guardiana que custodiará el umbral. Si está dormidito, no le permita a su cuerpo dormirse, porque puede también ser espiritual, para que usted no escuche la palabra. Entonces, si le da sueño, sacúdase. Y hoy no me voy a dormir, voy a estar escuchando esta palabra. Amén. Dice Juan 3: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, cuando tú vienes a la casa de Dios, cuando te dispones a venir acá, la luz de la verdad te va a aclarar cosas en tu vida. Hay cosas que cuando yo llegué a la iglesia no sabía, pero yo las practicaba, y durante años, siendo cristiano, hicieron parte de mi vida, porque yo las normalicé. Y nosotros podríamos normalizar cosas en nuestra vida y creer que estamos bien con Dios. Amén. Estar bien con Dios. ¿Por qué disfrutamos tanto del terror? Así funciona el miedo recreativo. En Dinamarca hay un lugar donde tú puedes ir a disfrutar el terror, para que te den miedo, para que te asusten, para que salgas corriendo de ese lugar. Dice que desde apocalipsis, vampiros, ataques de tiburones, brujas y fantasmas, hasta muñecos asesinos con ansias de venganza. ¿Se acuerdan de Chucky? Lo vieron, ¿no? Voy por buen lugar. Estoy en el lugar correcto. El terror ha formado parte del imaginario cinematográfico desde que existen las imágenes en la pantalla. Aquí quiero parar algo. La gente, cuando va a preparar una película de terror, una serie de terror, estas personas pasan tiempo en lugares donde lo oculto está en ese lugar. Entonces se van a casas embrujadas, castillos embrujados, lugares donde los demonios les hablan, y comienza ¿qué? Su creatividad a aflorar. No creas que lo que vemos en televisión o en internet se creó en un estudio normal. Se creó en lugares donde potestades y principados se están gobernando en ese lugar. Y esas personas de la creatividad comienzan a escribir, comienzan a darles guías, dirección. Entonces muchas veces lo que consumimos en televisión no es de Dios, no está formado por Dios, sino formado por otras cosas. ¿Sí me hago entender? ¿Hasta ahí me siguen? Amén. Dice acá, ¿cuál es el impulso de sentir miedo y por qué es tan popular? Porque el terror seduce. Aborda estas preguntas a través de las ciencias sociales evolutivas. ¿Sabes cuándo explosionó la parte creativa o la parte de las películas y series? Antes y después del COVID. Todo el mundo comenzó a hacer películas, series, donde todo el mundo se iba a morir, pandemias, muertos vivientes, una cantidad de diferentes cosas que nosotros comenzamos a consumir, y lo hacíamos sin saber, porque nos parecía que atractivo. Yo cuando era niño, ojo con esto, yo cuando era niño, en mi casa no se escuchaba mucho lo de fantasmas o terror. Era algo que estaba muy encubierto, que solamente los adultos lo sabían. Pero sabían unos abuelos malos, unos abuelos que visitaba, se sabían todas las cosas. Se contaban de patas solas, hombres sin cabezas. No sé si a alguno le tocó eso, algún abuelo que conociera. Creo que sí, porque por ahí hay unas. Y nos sentaban. Y en la noche, ¿qué sucedía? No podíamos dormir. La vasenilla tenía que estar dentro de la habitación, porque de ir al baño, eso era horrible. O sea, era como 1 kilómetro. Uno le parecía en la mente. Y uno decía, no quiero dormir con alguien, no quiero estar solo. Y aún hay personas que han pasado años y pueden estar adultas y todavía les cuesta de noche ir al baño. Todavía les cuesta y les da miedo ciertas situaciones. No me dejes sola en este lugar. Este lugar se ve tenebroso, oscuro. Es que yo en mi casa veo cosas, se pasan cosas por mi lado, y viven todavía con eso que les quedó de la niñez. Yo en la adolescencia comencé a ser involucrado con la parte de la brujería. Yo en la adolescencia, con este rostro, este cuerpo, imagínense, y comencé a vivir esas cosas esotéricas, ocultas, y era fascinado por el tarot. Quería que me leyeran las cartas, mi futuro. Comencé a visitar un brujo que era alguien amazónico,
un indio que bajaba a media tarde y lo escuchábamos. Y parece que no fuera real, pero es real. Hay un mundo espiritual que es real. ¿Qué más hacía en ese tiempo? Aún una señora quería que yo fuera su niño o su joven, poder mentorearme, discípulo, para poder yo recibir un espíritu y hablar de parte de él. No sé si a alguno le pasó acá. Habían señoras en la cuadra que ya usted sabía que era la que leía el tarot, las cartas, el chocolate. Y de vez en cuando uno iba allá. Uno iba por su bañito. Yo me iba por mi bañito. Yo quería enamorar y ser atractivo a las mujeres. Entonces también hay baños para eso también. Y me tocaba ir caminando porque me decían siempre: tienes un maleficio, cuentudo a uno, tienes que sacarlo. Me llevaba los limones que me daban, me tocaba llevarlos a Río Cauca y tirarlos para atrás. No se podía otra cosa sino tirarlos para atrás. Algunos se están riendo. ¿Sí? ¿Les pasó alguna vez? Le decía: Dios, quítame esta sal. Nada se me da. Por donde me meto, me dan por la cabeza. También sucedió alguna vez que yo comencé a ver películas o series donde pasaban que eran reales y mataban a gente. Y yo me quedaba ahí, el morbo, ¿no? Mirando a ver quién mató a quién, cómo lo desangró, fue el esposo o la esposa. Y eran capítulos sobre capítulos. Una vez de esos, una muchacha cerca de la casa, colócame cuidado acá, una persona en la casa, cerca de la casa, comenzó a hacer prácticas en San Antonio. Dicen que fue en San Antonio. Conoció a personas. Esas personas las llevó a casa. Y ese grupo de personas hicieron un ritual con ella y la mataron en ese lugar. La mataron. Yo estaba en mi casa, muy cerca de ellos. Nosotros escuchamos los gritos de la mamá. Entramos y la niña estaba en ese lugar desangrándose. Entonces la parte oscura, la parte idolátrica, toda esta parte es real. Y Dios quiere hoy abrirnos nuestro corazón, nuestra mente y nuestros ojos para que podamos verla. Amén. Entonces dice acá: en ese tiempo sigue teniendo la misma fascinación y no hay límites para eso. Veamos qué dice Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es el anhelo del corazón de Dios para nuestra vida, que eso lo repudiemos, que no haga parte de nuestro diario vivir, que si lo estamos consumiendo hoy, podamos decir a Dios que queremos cerrar toda puerta en esta mañana, porque a veces son cosas que no queremos sacar a la luz, son muy pequeñas, insignificantes, pero puede alguien estar en este lugar siendo influenciado por esto. Dice la palabra en 2 de Corintios 6, 14, 15: no se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué pasa en esta temporada? Año 2025, donde posiblemente eso no debería afectarnos. Podríamos decir que eso fue en los años 60, 50, donde eso ya no nos afecta. Pero en este tiempo se ha vuelto una moda. Todo el mundo quiere ver con algo de la parte de la oscuridad. Entonces yo estuve investigando y la moda muchas veces tiene que ver con esto. No quiero decir cuáles son los que fabrican esta ropa, pero hay lugares donde se fabrican ropa especializada en la parte oculta. También hay literatura, juegos de mesa, videojuegos, películas y series. No sé cuántos han visto en algún momento alguna serie y han dicho: wow, esta es la serie que yo quiero ver. El top 10 de las series más vistas de 16 a 23 años es con contenido ocultista. De 16 a 23 años, el contenido que las personas están viendo. Pero hoy pídele al Espíritu Santo. Vamos a cerrar un momentico los ojos, porque eso no lo quiero hacer yo. Quiero que el Espíritu Santo en esta mañana te muestre si tienes alguna fascinación por lo oculto, por brujas,
mundos paralelos, demonios, fantasmas, y que hoy Él rompa toda atadura en tu vida, en el nombre de Jesús. Hoy las brujas no se representan como antes. Yo me acuerdo una vez que iba a visitar una casa y el Señor me preparó. Estaba yo durmiendo cuando en el sueño llegó una bruja, aunque yo estaba viendo en el sueño. Y esa bruja llegó y entró, y yo abrí la puerta, y era la bruja que conocemos, la que tiene la nariz deforme, cierto, mal vestida, con no sé, con un palo, deforme, horrible. Cuando yo voy a esa visita, después del tiempo, Dios preparándome en el sueño, la bruja llegó a ese lugar. La bruja llegó al tejado y comenzó a caminar. Y dice la persona que vive ahí, ¿qué pasó? Y nos dice, no, la bruja llegó. O sea, era hasta amiga de ella, le invitaba a tomar café, conversaban. Yo dije, ¿cómo así? Vamos a reprenderla para que se vaya. Pero ahorita las brujas no las muestran como en ese tiempo. Ahora son esbeltas, no tienen arrugas, son espectaculares, son lindas, son llamativas. Y tú dices, ay, tan linda la brujita, no creo que haga nada malo, no creo que sea perverso que esté en mi casa. Pero la bruja está ahí, entrando a nuestras casas. Entonces muchas veces nos muestran a hombres también barbados, llenos de sabiduría, levantando también a discípulos dentro de esas series o películas, y lo hacemos normal. Y lo que nos dice el diablo, ¿qué escuchamos del diablo en nuestra vida? Que muchas veces nos muestra lo que oímos, vemos, bailamos, jugamos como solamente entretenimiento. Pero pastor, eso es nada malo, solamente me estoy entreteniendo. Una serie de 40 capítulos, 50, no pasa nada. Te enseñan a hacer hechizos, brujas voladoras, encantamientos, pero no pasa nada, yo estoy bien espiritualmente. Y uno habla con la persona, ¿cómo estás? Y te responde, bien. Ya viene enojada la persona. ¿Por qué estás así? A usted no me pregunte, yo estoy bien. ¿Estás orando? Sí. ¿Cuántas horas? 2 minutos. Digo amén y ya. ¿Tienes célula? No. Entonces uno comienza a ver que la patología de esa persona, que sí, ese mundo oculto está influenciando sobre esa persona. No está avanzando en el Señor, no está creciendo, no está dando fruto. ¿Y sabes quién es? No es Dios. Dios anhela que demos fruto, que crezcamos, que nos multipliquemos. Pero el enemigo no quiere eso. Quiere mantenernos ¿qué? Estancados, paralizados, como con una cuerda, amarraditos, y nos devuelve. Y hasta ahí no pasas, no vas más allá. Y creemos que es normal. ¿Qué pasa con Satanás? Puede tomar el lugar de Dios en nuestro corazón sin saberlo, porque él, una de las cosas que más desea es adoración. Pero nosotros somos adoradores de un Dios vivo y real, y nuestro corazón le pertenece a Él. Amén. Tu corazón le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos compartir nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra en Mateo 16:13? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la pregunta fue a los discípulos. Ellos dijeron, tú eres Juan el Bautista o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y se levanta Pedro, el impetuoso, el que siempre está al frente de todo. Y respondió Simón Pedro y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mira qué interesante. En ese momento Simón Pedro estaba ¿con quién? Con el cielo. Estaba conectado con Dios. Tuvo una revelación de parte de Él. No te lo reveló ni carne ni sangre, mi Padre que está en los cielos. Y Dios quiere hablarnos íntimamente a nuestro corazón y a nuestra vida. Que todo lo que hablemos, que todo lo que pensemos sea grato delante de Él, en una comunión íntima. Pero dice más abajo, Mateo 16, 18, 19, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dios le da una palabra profética a Pedro. No sé cuántos acá han recibido una palabra de parte de Dios. Haré de ti grandes cosas, te bendeciré, te multiplicaré. Si estás subida de peso, te voy a adelgazar. Hemos recibido promesas de parte de Dios y nos enamoramos de las promesas. Y dice que Pedro dijo amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos,
y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, Pedro tiene una comunión con Dios, tiene una revelación. Dios le da una palabra, Jesús le da una palabra a Pedro de su llamado, de su destino, para qué Dios lo creó. Pero vemos acá más abajo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, le reconvino. Le dijo: Jesús, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo lo vas a hacer? Diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás. ¿Con quién se conectó en ese momento Pedro? ¿Estaba conectado con Dios? ¿Con quién se conectó? El enemigo es un oportunista, y él se conectó y comenzó a hablar de manera como no se habla en el cielo. Hay un propósito en Jesús, y Jesús tenía que cumplirlo, ejecutarlo. Pero él fue oposición, fue tropiezo, porque solamente mira las cosas del hombre y no las de Dios. Por eso, cuando estamos conectados al enemigo, o nos influencia, nos puede influenciar, y comenzamos a andar de la manera incorrecta, como Dios no quiere, comenzamos a hablar de manera incorrecta, a pensar de manera incorrecta, a consumir cosas de manera incorrecta, comenzamos que el Espíritu Santo consuma cosas que no están bien, porque no nos conectamos con Dios. Y yo sé que todo el mundo está en silencio. Qué bueno, para que escuchen. Pero ¿con quién estás conectado hoy, en esta mañana? ¿Él es el Señor de tu vida? ¿Jesús es el más importante en ti? ¿O con quién te has desconectado de Él? Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios anhela que nosotros andemos en el Espíritu y no proveer para las cosas de la carne. Hay una batalla diaria en nuestra carne por desobedecer a Dios, algo que nos atrae a ese mundo. Romanos 8:5-6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En esta mañana determinemos como iglesias con Dios a estar conectado con su palabra. Y podríamos decir: pastor, yo estoy conectado, yo soy cristiano, llevo 100 años, 50 años, 20 años en la iglesia, 30 años. Pero solamente basta un momento para desconectarse de Dios. Solamente basta un segundo para comenzar a hacer lo que Dios no quiere que hagamos. Hoy en día se ha normalizado en la sociedad, escuche eso, si lo quiere escribir: magia blanca, magia negra, magia de fantasía, magia oriental de la cultura japonesa. Cada día vemos más cultura japonesa. Beber y preparar pociones, adivinación por medio de runas, hechizos, usos de energía. Se ha vuelto tan normal. La parte holística. Ven a tu terapia holística y suena chévere. Una persona cristiana no es de aquí, promocionando. Tiene que ver con cosas que no están bien, invocaciones, chakras, medium. Y uno dice: no, es que está de moda, necesito limpiar mi aura, estoy muy cargado de energía negativa, necesito polarizarme. Tron mental, amuletos, objetos mágicos, posesiones demoníacas, zombies, hombres lobos, vampiros, enamoramiento entre humanos y seres espirituales. Enamoramiento de humanos y seres espirituales, como al comienzo en Génesis, que los hijos de Dios vieron a las mujeres y emparentaron con ellas. No estoy diciendo nada que no sea bíblico, ahí está. Seres espirituales de otra dimensión y mucho más. Y todas estas están prohibidas en la Biblia. Todas estas las prohíbe Dios y afectan nuestro espíritu. El justo genera adrenalina y podemos quedar adictos y dejamos de relacionarnos con el Espíritu Santo. Vamos que dice 1 Samuel 15:1. El ocultismo nunca nos llevará a ser humildes ni morir al yo, a obedecer. El hábitat del infierno es la rebeldía. Satanás se rebela contra Dios. Todo el que practica estas cosas, el que las consume, en algún momento habrá rebeldía en su corazón. 1 Samuel 15:1. Cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de tu pueblo, Israel. Ahora escucha este mensaje del Señor. Eso es lo que el Señor de los ejércitos celestiales
ha declarado: he decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destrúyelos. Él no tenía que hacer nada diferente a obedecer lo que había dicho el profeta. Pero dice que aquel hombre fue desobediente a la palabra. Y primera de Samuel 15, 18 y 9 dice: te envío en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos, porque no obedeciste al Señor. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo más que le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Muchas veces queremos hacer grandes cosas para Dios, pero lo más importante para Él es la obediencia. Dice acá: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. ¿Cuán obedientes somos delante de Dios? ¿Tenemos una rendición total hacia Dios, hacia las cosas de Dios? ¿Te sujetas a las personas que están cerca de ti? Y muchas veces decimos: no, yo no soy rebelde, no soy obstinado. Pero Dios sanó en esta mañana que seamos obedientes. Amén. Síntomas del ocultismo: argumentación constante, fuerte defensa. Esa fuerte defensa muchas veces pasa en el matrimonio o en relaciones. Es que yo tengo la razón, tú no la tienes. Puede ser por algo del ocultismo, o puede ser su carácter, pero esa persona se opone a todo lo que tiene que ver con autoridad. Mi opinión es la más importante. Quiero ganar no importando cómo lo haga. Una persona orgullosa, falta de claridad mental, ruido en su mente, escucha cosas en su mente, voces en la mente. No sé si alguno ha escuchado voces que le hablan negativamente o negativamente para otras personas. Cuando es la voz de Dios, la voz del Espíritu es suave, apacible, es armoniosa. Él te habla y te dice: te amo, eres importante, valiosa. Pero cuando el enemigo habla a nuestra mente, viene a destruir, viene a acabar, a atormentarte, a que todo va a estar mal, a que no lo vas a lograr, de esta no vas a salir, y comienza a atormentar nuestra mente. Yo escuché un testimonio de una persona que era atormentada en su mente desde que se levantaba hasta que se acostaba, y escuchaba cosas en su mente. Distracción, apatía a la Biblia, dificultad al orar, dificultad al adorar. Están en la casa o acá, les cuesta. Se duermen las prédicas. ¿Cuántos dicen amén? Los cogimos. Ninguno se duerme aquí en las prédicas. Pesadillas, tiene constantemente pesadillas que lo están siguiendo, que lo están alcanzando, que dentro de las pesadillas lo quieren matar. No sé si alguno acá ha tenido pesadillas así. Persecuciones, terror, se levanta asustado, le cuesta acostarse, insomnio por la noche, le cuesta dormirse, parece una lámpara. Y no es por los frijoles trasnochados, no, es algo más. Queda así, no sabe, no le da sueño. Se acostumbran a ver o que los toquen en las noches o de día. Ay, sentí que me tocaron, y no es el Espíritu Santo. Y veo una sombra, alguien dijo mi nombre. No sé si a alguien le ha pasado eso. Aún voy más allá. ¿Me lo permiten? Hay demonios que vienen a tener relaciones sexuales con hombre o con una mujer. Te atacan dentro de tus sueños, o muchas veces realmente. Los demonios lo que hacen es paralizarte y tienen relaciones contigo. Te paraliza. Veamos Gálatas 5:1. ¿Por qué este tema es tan importante? Para que seamos libres. Dios anhela hoy que seamos libres. Dios no quiere compartir su gloria. Dice la palabra que nosotros somos templos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. No sé quién le cree a Dios en esta palabra. Vamos a determinar hoy no permitir más vivir en yugo ni oscuridad. Visión carismática al mundo, donde los milagros son realidad.